gracias. Quiero agradecer al comité organizador y estoy acá pues con ustedes para tener un poco de conversación con respecto al tema de la pandemia que aún está vigente, ¿no? Nuestra Facultad de Medicina siempre honrar el nombre del que fue el doctor Guamán Guerrero, Manuel Guamán Guerrero, fundador de nuestra Facultad de Medicina. Hablar de esta pandemia es algo que nos permite todavía evaluar en la actualidad este tema, ¿no? Aún no se ha controlado este problema. Es más, las autoridades mencionan de que puede haber un rebrote en estos semanas o en este próximo mes, ¿no? Entonces es conveniente que, así como compromete la salud física de nuestros pacientes, también compromete la salud mental, y no solamente de nuestros pacientes, sino también de los colegas médicos jóvenes que han estado en primera línea frente a esta pandemia y que muchos de ellos han padecido la enfermedad y en algunos casos con situaciones fatales, ¿no? Entonces es conveniente conocer bien. Bueno, en el tema introductorio quería hablarles de que todavía esta pandemia pues aún no se conocen los resultados a nivel mundial, pero realmente tiene unas cifras realmente alarmantes a nivel mundial, ¿no? De lo que es la morbilidad y mortalidad, ¿no? Ahora, en cuanto al COVID-19, que es la enfermedad que nos ha comprometido, esta enfermedad, como ustedes saben, sumió a decenas de países en todo el mundo en un confinamiento obligado, en una situación de restricción hasta de libertad, ¿no? Que muchos lo han tomado como algo negativo. Entonces, no solamente ha restringido lo que es asistir a las labores, a los trabajos de las personas, sino también el tema de lo que es la distracción, de lo que es el hobby en las personas. Entonces ustedes entenderán cómo antes una situación de ansiedad que podía controlarse, digamos, dándose una vuelta a la manzana o yéndose al parque, muchas personas pues se han visto impedidas de hacerlo por el temor del contagio, ¿no? Entonces realmente el impacto de la enfermedad en el tema emocional de muchas personas ha sido negativo, como lo menciono, ¿no? Y han habido factores psicosociales contribuyentes y culturales en nuestra nación. Entonces, ustedes, como futuros médicos y médicos del siglo XXI, saben de que hay que conocer un poquito también de la idiosincrasia de nuestro pueblo, ¿no? Acá parece que el distanciamiento social es un tanto difícil. Se ha visto grupos poblacionales que no han respetado y que no tienen esa capacidad de tener pues cierto distanciamiento, como lo es en otros países en el mundo, que ustedes conocerán, quizá algunos de ustedes, lugares donde las personas mantienen cierta distancia o equidistancia entre ambos cuando tienen alguna interacción, ¿no? Pero acá, lamentablemente, pues no se han respetado las reglas y tampoco el tema cultural no ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, ese es un tema también interesante a conocer y podríamos decir nosotros que trabajamos en salud mental, a estimular en las personas pues una situación de autoprotección o de cuidado, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en ese sentido? Los síntomas de ansiedad han estado presentes desde un inicio, ¿no?
Ustedes se acuerdan acá en nuestro país cuando se cerró el tránsito aéreo, fue el 16 de marzo, ¿no?, de este año. El 16 de marzo ya no se pudo transitar a nivel aéreo, ya se cerraron los vuelos, etcétera. Entonces comenzaron a surgir una serie de, podríamos decir, de noticias alarmantes en algunos casos, en otros casos se desconocía. Entonces la población realmente pues sufría o sufrió mucho de una situación de incertidumbre, como ustedes podrían imaginarse, ¿no? Entonces de ahí que muchos pacientes que ya adolecían de problemas mentales, como pueden ser problemas de trastorno de ansiedad generalizada o un TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, pues recrudecieron o reagudizaron los síntomas durante este inicio pues de la pandemia en marzo, abril, ¿no?, junio. Esos meses han sido pues realmente fuertes para muchas personas que han padecido de problemas emocionales, ¿eh? Y como les vuelvo a decir, y quiero remarcar, no solamente en nuestro público en general, sino también en nuestros colegas médicos jóvenes, que muchos de ellos han estado frente a las emergencias y muchos de ellos han manifestado incluso situaciones de estrés, ¿no? Más aún cuando no se les atendía pues con todo el material de protección que se le tenía que suministrar a ellos, ¿no? Entonces, ya se pueden imaginar, el tema ha sido realmente de impacto en muchas personas, ¿no? Y lo último que pongo acá en nuestra diapositiva es la resiliencia como perspectiva de salud mental. Esto es importante a tener en cuenta, ¿no? Porque de alguna manera el ser humano, las personas tienen de alguna manera mecanismos de defensa para hacer frente a situaciones adversas, como puede ser un cataclismo, un terremoto, en otras partes también del mundo con ciclones o todo tipo de maremotos, etcétera, ¿no? Entonces, esa capacidad de resiliencia es importante a tener en cuenta en las personas, ¿no?, en general. Sin embargo, algunas otras necesitan de un apoyo psicológico, de un apoyo psicoterapéutico o inclusive de una prescripción médica mediante una consulta a un especialista pues en temas de psiquiatría, ¿no?, como somos nosotros. Entonces, en esta diapositiva quiero manifestarles o dar a entender personas que de alguna manera se fueron adaptando a esta medida forzada, ¿no? Muchos de ellos tuvieron esa capacidad de estar en casa, de buscar alguna forma de paliar esa ansiedad, ¿no? Ya sea solos o ya sea en familia, pero de alguna manera trataban de buscar algún tipo de alternativas en sus vivencias, ¿no? O sea, si por ejemplo yo he estado acostumbrado a hacer ejercicios todos los días, etcétera, o a levantarme a una hora y acostarme a otra hora, pues algunos cambiaron hasta de rutina, ¿no? Sin embargo, vemos que muchas personas se adaptaron a eso, ¿no? Entonces, esta tarde cuando yo les hablo del tema es del estrés y de la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en algunos casos? Esta situación de incertidumbre y de frustración, como les manifiesto, creó en muchas personas situaciones de estrés, ¿no? Un estrés entendido como un sufrimiento, ¿no? Las personas comenzaron a tener una serie de angustia, insomnio, no podían dormir, manifestaban que algún tipo de incertidumbre con respecto a su trabajo, a su futuro, y más aún ustedes entenderán en poblaciones donde no tienen pues un ingreso económico como para sustentar una familia, ¿no? Entonces ustedes se pueden imaginar cómo impactó más aún en ese tipo de poblaciones
que no tiene pues para cubrir las necesidades básicas, ¿no? Como es alimentación, etcétera. Entonces, allí fue donde impactó más pues este problema, ¿no? Entonces, se habla de personas con enfermedad mental se descompensaron. Como les dije en la anterior diapositiva, les mencioné que al parecer las personas que han tenido problemas ya con predisposición a hacer cuadros de ansiedad, como son, a ver, les explico, por ejemplo, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, o un TAG, que es un trastorno de ansiedad generalizada, esos pacientes pues se descompensaron de una manera pues irremediable, ¿no? No se pudo controlar. Es más, comenzaron a tener contacto con su médico, pero el hecho de que no se podían ver también con el médico tratante ha provocado en algunos de ellos serios problemas, ¿no? Porque ustedes saben que algunos pacientes requieren pues de su médico psiquiatra para continuar un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, entonces en esos casos pues el médico psiquiatra es fundamental para continuar tanto en el tratamiento farmacológico como en el de psicoterapia. Entonces esta situación fue de esa manera, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, muchas situaciones fueron muy sorpresivas, ¿no? Habían noticias alarmantes, por un lado, por otro lado hubo, digamos, se ocultó información y cuando ya se conoció la verdadera magnitud del problema, pues causó sorpresa a muchas personas y más incertidumbre, ¿no? Entonces, todo esto en personas que padecían de problemas de ansiedad, ya se pueden imaginar ustedes cómo impactaba pues cada noticia que surgía a diario, ¿no? Entonces, acá lo pongo en la diapositiva como un factor generador de ansiedad, ¿no? Eso fue importante a tener en cuenta. Bueno, en el tema del proceso de aparición de la ansiedad, ¿cómo nosotros entendemos un proceso en una persona, en un ser humano? ¿Cómo surge la ansiedad, ¿no? Nosotros conocemos lo que se llaman los estresores, ¿no? Cuando el estrés es alto y pasa de un nivel, digamos, de magnitud normal a la que uno puede soportar, ya pasa a un estresor mayor, como ya se conoce como un estrés agudo, ¿no? ¿Qué casos? Por ejemplo, temas como pues, ¿no? Como situaciones de terremotos o situaciones de, ¿cómo se llama esto? De narcoterrorismo, ¿no? Que hubo tanta situación penosa que hubieron años atrás en nuestro país. Todo eso son estresores de alta cuantía. Sin embargo, esta situación de la enfermedad de la pandemia, pues también tuvo impacto en algunos más que en otros, ¿no? Entonces, así pongo en primer plano, pongo a la noticia impacto, ¿no? Esta noticia, impacto, puede generar ansiedad en la medida que se conoce, ¿no? Cuando no se conoce a qué estamos, digamos, afrontando o enfrentando, ahí viene el problema. Cuando no hay la información debida, entonces se crea pues un estado de alarma, ¿no? En las personas. Y es así. Ustedes se acuerdan, al principio no se conocía realmente formas de tratar esta enfermedad. Después ya surgió el tema de la hidroxicloroquina, de la ivermectina, etcétera, ¿no? Que de alguna manera en algunos casos ha paliado, ha controlado situaciones, digamos,
hasta podríamos decir situaciones que he tenido pacientes y familiares inclusive que algunos con la ivermectina han logrado controlar, ¿no? Al principio la enfermedad, ¿no? En casos, por ejemplo, conocí un caso de un familiar que hizo la enfermedad con una fiebre y cefalea, típico, y la ivermectina de alguna manera le ayudó, ¿no? Pero como digo, esta desinformación fue lo que generó pues en muchas personas ese estrés, esa situación de sufrimiento. Con este estrés aparecieron justamente emociones negativas. Una de ellas, como ustedes ya conocen, es el miedo, ¿no? El miedo que surge en las personas como una sensación de inseguridad, de temor al contagio, inclusive de temor a la muerte, ¿no? Entonces muchos de estos casos de pacientes que presentaron esta enfermedad o algún familiar que se contagió, generó pues un clima de estrés, ¿no? Entonces se dieron una serie de reacciones, ¿no? Como les pongo ahí, comportamientos en algunos casos erráticos, ¿no? Personas que comenzaron a tener alteraciones en su conducta, en su comportamiento, y en otras aparición de crisis, ¿no? Muchos pacientes llamaban por teléfono o se comunicaban mediante videollamadas, ¿no? De un familiar que de pronto hacía un cuadro de disociativo, le generaba tanto estrés a un miembro de la familia que ya había tenido problemas, ¿no? De ansiedad, pues esta persona resultó con un cuadro disociativo, ¿no? Y así una serie de síntomas, ¿no? Característicos de lo que es el trastorno de ansiedad. Entonces, este proceso que les acabo de explicar, justamente se vio reforzado, como pongo allí, por medidas de contención, como es la restricción de salir a la calle o de estar con los amigos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso generó también, y el distanciamiento social en algunos otros, ¿no? Ahora, ¿qué noticias vinieron? En junio, fíjense, en junio, en los Estados Unidos hicieron un censo a nivel de la población mediante encuestas, y fíjense que encontraron que la tercera parte de los estadounidenses manifestaban síntomas de ansiedad. Y no solamente de ansiedad, lo que pasa que yo he enfocado mi presentación desde el punto de vista de la ansiedad, que es el primer momento, ¿no? Del estrés, como les estoy manifestando. Pero también este censo en los Estados Unidos, también menos de la tercera parte de la población también aquejaba de síntomas de depresión. Entonces no solamente había síntomas de ansiedad, sino también síntomas depresivos, ¿no? Ahora, el riesgo de desarrollar síntomas de ansiedad en pacientes COVID-19 y sus familiares estuvo alto, pues, ¿no? Ustedes entenderán cuando un familiar, pues, se enfermaba, pues, ese mismo familiar enfermo también muchas veces se afectaba con ansiedad. Y el entorno familiar, llámese hijos o llámese esposa, etcétera, también se comprometían desde el punto de vista emocional, ¿no? Porque esto impactaba a la familia, ¿no? Entonces, ¿qué contribuyó al aumento de la ansiedad? Como acá les pongo en la diapositiva, el insuficiente conocimiento con respecto a la enfermedad, ¿no? No se sabía cómo tratarlo, cómo afrontarlo o cómo evitarlo, porque tampoco se mencionaban cómo había que hacer el tema del aislamiento, ¿no? Y evitar pues aglomeraciones, que es lo que fallaba pues nuestros grupos poblacionales, ¿no? Ahora, el distanciamiento social también contribuyó a la ansiedad, porque hay gente que no tolera pues mucho estar solo, ¿no? Necesitan estar acompañados, sobre todo, como vamos a ver en una diapositiva, les voy a mencionar qué edad es la más vulnerable en ese sentido, ¿no? Después el miedo al contagio,
angustia por fallecimiento de personas, preocupación por los miembros de la familia y preocupaciones financieras. O sea, y esto quiero decirles que más todavía cuando la familia pues era una familia con necesidad, ¿no?, económica, entonces más aún en esos casos. Ahora, acá en esta diapositiva les quiero explicar cómo han surgido las reacciones en primer lugar en las personas, ¿no? Como les digo, la emoción fundamental en este caso del estrés y del miedo, perdón, el estrés y la ansiedad ha sido el miedo. Entonces ese miedo, esa emoción que surge en el ser humano frente a situaciones que no conoce, ¿no?, muchas veces, o situaciones penosas que pueden provocar inclusive la muerte en las personas, ¿no? Entonces todas esas reacciones de turbación, de frustración, preocupación, fíjense, porque este tema de la preocupación es bien característico en el trastorno de ansiedad generalizada. Personas que tenían esta predisposición al TAG, o sea, al trastorno de ansiedad generalizada, pues esta preocupación se exacerbaba, ¿no? ¿Y qué pasaba? Durante la noche resultaba que no dormían. ¿Por qué? Por estar preocupados cómo iba a ser el futuro, cómo les voy a traer comida a mis hijos, me van a sacar del trabajo, o mi trabajo que era la venta informal ya no me va a dar resultado, etc. O sea, una serie de situaciones muy penosas para la gente, ¿no? Otras reacciones, llanto, crisis, ¿no? Y en otros casos, conductas con hiperactividad en unos casos y aislamiento en otros. ¿Qué síntomas se hicieron presentes? Fíjense, palpitaciones, ¿no?, opresión torácica en otros casos, dificultad respiratoria, signos neurovegetativos, ¿no?, como hiperhidrosis, temblores, sudoración, etc. Problemas digestivos y fatiga. Después, en otro ámbito, había cefalea, tensión también. Esa cefalea tipo tensional que es bien característica, ¿no? No tanto la cefalea propia de esta enfermedad del COVID-19, sino es una cefalea que más bien se irradia la nuca, que es tensional, ¿no? Y otro síntoma o signo que fue bien característico que encontramos fue los tinnitus, ¿no? Muchos pacientes se quejaban de estos síntomas de tinnitus. Después habían cambios del humor, cambio del estado de ánimo con irritabilidad, inquietud, dificultad para concentrarse y el insomnio, ¿no? Después, en otros casos, en lugar de haber baja de apetito, más bien el incremento del apetito, ¿no? Era un apetito que no se controlaba, ¿no? Entonces ya tenía una connotación, digamos, emocional, ¿no? Porque a más ansiedad había más necesidad de comer. ¿Y qué comidas son las que apetecían? Eran más bien carbohidratos y azúcares, ¿no? Entonces había aumento de peso en esos casos, ¿no? Bueno, entonces acá es lo que quería yo manifestarles un poco de los trastornos. ¿Qué trastornos son los que hemos visto en esta etapa y se sigue viendo en este momento? Fobias, por ejemplo, ¿no? Fobias específicas. En este caso, fobias se caracteriza por un miedo puede ser, como digo ahí, específico. En este caso era un miedo al contagio, ¿no? Miedo a contagiarse del COVID-19. Entonces había una situación de miedo, el sujeto utilizaba muchas veces el mecanismo que es más bien recluirse en casa, y surgía pues una serie de síntomas también que pueden ser los neurovegetativos, ¿no? Después tenemos otro caso, fue el de hipocondriasis. Estos casos de hipocondriasis también es interesante. Hoy en día se le clasifica en la nueva clasificación, mejor dicho, de la DSM, que es la americana, lo clasifican como una ansiedad a tener una enfermedad, ¿no? Entonces la hipocondriasis se ajusta muy bien en estos casos, ¿no? Porque el sujeto de alguna manera piensa que tiene la enfermedad, cuando por ejemplo
por la misma ansiedad comienza a presentar cefalea o inclusive palpitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, el sujeto que está muy sugestionado puede, pues, pensar que ha adquirido la enfermedad, ¿no? Ahora, el TAG, que también se ha visto, este trastorno de ansiedad generalizada, muchas personas que son propensas a la preocupación. Ahora, ustedes imagínense con este tipo de problema que ha surgido, que ha comprometido, como les vuelvo a decir, no solamente patrones de conducta en el hogar, sino también el futuro, ¿no? Porque muchas personas no estaban, pues, con ingresos económicos y eso ha creado más preocupación en las personas, ¿no? Entonces, este trastorno de ansiedad generalizada, característico con preocupación, con tensión motora, signos neurovegetativos, etcétera, ¿no? Esto es bien característico. Y otro caso que también hemos visto mucho hoy en día son los trastornos de pánico, ¿no? Pacientes que de pronto comenzaron a tener reacciones de ansiedad extrema, con inclusive temor a desmayarse o a perder la razón, etcétera. Y también como un evento, pues, de emocional, ¿no?, que impactó mucho en la población. El TOC, fíjense, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, otra enfermedad que se recrudeció o reagudizaron los síntomas, porque de alguna manera ustedes entenderán que la persona que sufre o que padece de trastorno obsesivo compulsivo es una persona que se lleva de patrones rígidos, ¿no? Como puede ser evitar el contacto, ellos de alguna manera no se contaminan cuando es un trastorno obsesivo, digamos, con miedo al contagio o a la contaminación. Entonces ya se puede imaginar en estos pacientes que han padecido de TOC o que venían padeciendo de TOC, pues esta situación del COVID-19 pues los ha, pues, exacerbado los síntomas, ¿no?, de esta enfermedad, ¿no? Al punto de que un paciente, por ejemplo, me comentaba por teléfono y me decía: doctor, he visto en mi casa que parece que mis familiares también tuvieran el TOC, porque ellos están mucho preocupados con el alcohol o lavándose las manos repetidamente, etcétera, ¿no? Entonces, estos pacientes pues tienen esa característica de ser muy sigilosos, estar observando, chequeando todo. Después tenemos el trastorno de estrés postraumático, también se ha visto en algunos casos. Ahí quiero ser claro con ustedes y decirles que no necesariamente pues se ha dado un estrés agudo, ¿no? Pero en algunas personas esta situación se ha sumado. ¿Qué quiere decir? Ya estaban con mucho miedo, mucha ansiedad de contagiarse, y cuando en casa tuvieron la noticia muy ingrata del padecimiento de un familiar, pues eso ya pues les impactó tanto que les produjo pues un estrés agudo, ¿no? Ya no pudieron soportar tanto, se sumaron, por decir así, se sumó el sufrimiento, ¿no? Y en esos casos muchos de estos pacientitos produjeron este tipo de trastorno, como se llama el trastorno de estrés postraumático. Bueno, y acá no queda la cosa, sino que unos pacientes, digamos, en su interpretación de los síntomas o digamos, en estar observando o pudiéramos decir, estando muy preocupados por los síntomas que venían desarrollando, entonces algunos de ellos comenzaron a pensar, ¿no?, de que tenían la enfermedad del COVID-19. ¿En qué casos se vio esto? Fíjense, en casos donde el paciente presentaba sensación de opresión torácica, después en otros casos dificultad para respirar, mareos y vértigos, palpitaciones, sudoraciones, calofríos, tinnitus, cefalea. Entonces, con estos síntomas
muchos pacientes, digamos, comenzaron a tener pues un pensamiento, y ahí ya como que el pensamiento les hacía la pasada, ¿no? Por decir así, pensaban que tenían la enfermedad, y esto ha sucedido, lo relatan inclusive autores en la China, en el Lancet de Psiquiatría del 2020, entonces, y eso lo he visto también acá, con algunos de mis pacientes, entonces, estos hechos se dieron, y muchos tienen que ver con la personalidad del individuo, o sea, una personalidad premórbida. Esto es solamente para que ustedes sepan la prevalencia, ¿no? Los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia alta en nuestro medio también. Este es en Estados Unidos, pero en nuestro medio es muy parecido. Acá no he considerado a la hipocondriasis, que hoy en día se conoce como ansiedad, a una enfermedad. Entonces acá faltaría esa otra diagnóstico nosológico. Pero más o menos por ahí van la prevalencia, ¿no? Como les digo, el TAC, por ejemplo, 3 al 7%, en la fobia social, que es otro caso, esto no entra en lo que yo les estoy trayendo esta tarde, pero sí el TOC, el trastorno de estrés postraumático. Estos dos no están como trastornos de ansiedad, están clasificados en otra entidad, en el DSM-5. Igualmente la hipocondriasis no están como trastornos de ansiedad, pero al final se conjugan como cuadros de ansiedad, todos ellos, ¿ya? Después tenemos acá un estudio que se hizo en la China también, donde estudiaron 56.000 personas en 34 provincias de China, y al igual que Estados Unidos, casi el 30% de la población también presentó, fíjense, ansiedad, ¿no? Y un tanto menos la depresión y otros síntomas, ¿no? Ahora, ¿qué factores se asociaron con estos trastornos emocionales en este estudio? La sospecha de la enfermedad. Muchos de estos pacientes, pues al sospechar que tenían la enfermedad, acrecentaban sus síntomas de ansiedad o inclusive se deprimían. Y con la confirmación de la enfermedad, aún más, ¿no? Aún más se hizo presente en algunos de ellos un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Igualmente el riesgo ocupacional, como ya les dije, el médico, el estudiante de medicina, bueno, no, felizmente que los estudiantes de medicina no han acudido, pues, pero los jóvenes médicos sí, y ellos han estado a un tremendo riesgo de contagiarse y de tener pues problemas emocionales, ¿no? Porque tampoco son Superman ni Superwoman, eso es lo que yo les digo a los médicos jóvenes. Tú de alguna manera eres un ser humano que puede tener ansiedad también, no estás curado de esto. Entonces tienes que protegerte y tienes que acudir a un psiquiatra, un colega, amigo psiquiatra, para que te apoye en el tema de ansiedad, si hay problema de insomnio, etcétera, ¿no? Y el otro tema de factores asociados era el diferimiento para volver al trabajo también, que era interesante, ¿no? En algunos casos. ¿Por qué? Porque tenían miedo pues de contagiarse, ¿no? Ahora, en los modelos de estrés, que ustedes ya muy bien lo conocen, hay un tema interesante, ¿no? Cómo el estrés podemos soportarlo en el día a día, todos nosotros, ¿no? Una descarga de adrenalina, digamos, dentro de los niveles normales, podemos soportar, ¿no? Tanto cortisol, adrenalina, y cuando este nivel de estrés ya se sobrecarga y llega a un agotamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los niveles de ansiedad son tan altos y los mecanismos psicológicos de defensa y los mismos mecanismos de defensa, digamos, con todo lo que son los neuroprotectores, se viene abajo. Entonces ya viene ya la enfermedad, ¿no? Y ya surge ya en otro nivel el cortisol, ya se eleva el cortisol, produce una serie de
problemas también con los neurotransmisores, la dopamina se viene abajo, etcétera, y surge la depresión, ¿no? Entonces, este mecanismo es bien conocido, que ustedes lo conocen, y acá pongo algo importante: la personalidad premórbida es importante, ¿no? En algunos es más susceptibles el estrés que en otros, ¿no? En cuanto a la ubicación en el cerebro, ustedes ya conocen que la corteza prefrontal, en particular la órbita frontal, está estrechamente, esta órbita frontal está estrechamente ligado con el sistema límbico, ¿no? Y ustedes saben que el sistema límbico tiene que ver con todo lo que son emociones, ¿no? Y ahí está justamente los circuitos neuronales del miedo. Entre ellos está el circuito órbito frontal, que viene a ser el límbico, y la amígdala. La amígdala también está considerada como una estructura cerebral, ¿no? Que también tiene que ver con las emociones, con el miedo. Igualmente los ganglios basales y el tálamo, todo ello que ustedes ya conocen muy bien. Después, ¿qué más quería decirles? Grupos de alto riesgo. ¿Qué grupos de alto riesgo se han evidenciado hasta el momento? Fíjense, las personas que están en soltería son las más propensas. Después también mujeres se ha visto que están más propensas a desarrollar ansiedad. Adultos mayores igualmente, ¿no? Y los profesionales de la salud. Por eso les digo yo a los doctores que me han venido o me han consultado por videollamada, que no eres tú un Superman, una Superwoman, eres un ser humano y puedes afectarte también de ansiedad. Entonces, de esa manera, pues el doctor o la doctora pues asumía que tenía cierto temor, cierto miedo de contagiarse, tenía a sus hijos en casa, etcétera. Me narraban una serie de situaciones bastante penosas, ¿no? Entonces, otro grupo de alto riesgo son las enfermedades físicas incapacitantes, ¿no? Muchas personas que están con limitaciones, esas también están más vulnerables. Después, pacientes con antecedentes psiquiátricos, ya les mencioné en la primera diapositiva que están más propensos, son los pacientes que tienen ya algún tipo de trastorno de ansiedad, ¿no? Nivel socioeconómico bajo, también muy remarcado, ¿no? Personas que viven en ese contexto están más propensas, fíjense. Estudiantes universitarios también, por todos estos cambios que ha habido, pero felizmente que nos hemos adaptado y nos venimos adaptando al dictado de clases, etcétera, etcétera, ¿no? El aislamiento social. En muchas personas el aislamiento social ha creado zozobra, ¿no? Y justamente acá está, este es el grupo vulnerable, ¿no? El grupo etario vulnerable, parece mentira, pero ha sido los adolescentes y jóvenes, ¿no? Acá les pongo: perder el contacto intenso y cercano con sus pares significó o significa una pérdida muy importante, más importante que para los niños y los adultos. Ha sido grupo etario, ¿no? Y tan es así que muchos de ellos, fíjense, ¿no?, han enfrentado los riesgos, ¿no? Sin ninguna protección. Entonces se ha visto, por ejemplo, en nuestro medio, acuérdense ustedes de nuestras noticias, se ha visto grupos de jóvenes ante digamos, los consejos y las medidas que se habían dictado estos muchachos, ¿no? Habían hecho caso omiso y muchos se expusieron a la enfermedad. Y no solamente ellos pues se contagiaban, sino llevaban a la casa a personas vulnerables, como son personas más de edad, etcétera, o sus padres, y contagiaban, pues, y cada vez se tornaba la cosa más incontrolable, ¿no? Después tenemos acá repercusiones de la pandemia. Bueno, ya eso ya más o menos ya se los he dado a entender: el miedo al contagio, el miedo a perder el empleo, ¿no? Acá vemos a una persona que está en plena vigilia, ¿no? Se supone que ya es de noche y es hora de dormir, y esta persona está pensando el miedo a perder el empleo, miedo a la salud de sus familiares, preocupaciones financieras. Así estaba la gente en esa situación, ¿no?
Ahora, por otro lado, causas y complicaciones. Ahí vinieron los problemas. ¿Qué problemas surgieron? Consumo y abuso de sustancias psicoactivas. Personas que ya eran proclives al consumo, pues estas personas se hicieron cada vez más dependientes, o mejor dicho, abusaban más de las sustancias, ¿no? Estamos hablando de personas que consumían marihuana o consumían alcohol, entonces, de alguna manera, esa sustancia psicoactiva paliaba, según ellos o ellas, paliaba la ansiedad, ¿no? Pero ya ustedes saben de que esto pues es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, de alguna manera ya se suma ya el problema de la ansiedad y el problema del consumo. Después otro tanto fueron las personas que estaban adictas a la tecnología, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una joven que está con su celular en plena noche y así se la pasaban noches sin dormir y en una situación de juegos y comunicaciones a través del chat, qué sé yo. Después otro problema que surgió fue la adicción a la comida. Muchas de estas personas pues paliaban la ansiedad ¿cómo? Recurriendo a la despensa, a buscar algo que por ahí haya, ¿no? De repente carbohidratos o un chocolate, y comenzaban a comer y comer y comer. Entonces ya se pueden imaginar ustedes, después venía el problema del aumento de peso, ¿no? Y el otro problema que también surgió y que fueron causa de las complicaciones de la ansiedad y del estrés fue la depresión, pues, ¿no? Muchos pacientes ya complicaron su estado emocional, pues presentando ya un desánimo, una pérdida de la voluntad para al menos hacer algunas actividades en casa, o también perdieron esa energía, ¿no? Con sentimientos de tristeza, minusvalía, etcétera. Y lo grave del tema es que algunos ya inclusive con pensamientos de muerte. Es más, actualmente se conoce por una publicación de la Asociación Psiquiátrica Peruana, en estos 7 meses de confinamiento han habido niños que se han suicidado, fíjense. 70 niños se han suicidado en estos 7 meses de la pandemia. Entonces, ustedes se imaginan lo severo en algunos casos, ¿no? Ahora, ustedes se imaginarán, las causas son diversas, ¿no? No necesariamente se debe a que un niño ya tenía predisposición, no, sino que también la situación financiera del padre o de la madre, o haber perdido un ser querido también, o una situación de depresión económica. Se imaginan ustedes lo triste que ha sido para algunas personas, ¿no? ¿Cómo se hace el reconocimiento y la evaluación? Importancia de la entrevista en estas condiciones. Ya hoy en día, utilizando la videollamada, tenemos que, mediante la voz, mediante, digamos, estas videollamadas, reconocer que el paciente, pues, esté en contacto con nosotros y en ese afán de buscar, pues, un contacto con su verdadera emoción, ¿no? Y en ese caso, cuando ya nosotros vemos que el paciente está motivado para el tratamiento, entonces nosotros le damos un soporte emocional desde el primer momento que hacemos contacto con el paciente mediante una videollamada o algo así. Nosotros hacemos un contacto ya con el paciente, donde el paciente ya se expresa, donde el paciente manifiesta sus cuitas. Las encuestas han servido, no es que pueden servir de ayuda, sino han servido en todo lo que hemos visto hasta ahora, los resultados que están saliendo a la luz, ¿no? Importancia del diagnóstico temprano, esto es también muy importante, malestar persistente y síntomas físicos asociados, sintomatología en diferentes órganos y sistemas y una atención remota con telemedicina, chat y videollamada. Eso es lo que hoy en día ya se opta, ¿no? Tratamiento, responden bien a los psicofármacos, felizmente estos trastornos de ansiedad. ¿A qué psicofármacos responden? Les voy a decir, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina responden muy bien a ellos.
llámese una paroxetina, llámese un escitalopram o una sertralina, en dosis apropiadas van a responder a los trastornos de ansiedad que les he expresado, ¿no? Estamos hablando de un TOC, de un TAG, estamos hablando de un pánico o de una hipocondriasis. Todos ellos van a controlarse con estos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Si no se pudiera ya, en algunos casos hay cierta refractariedad, pasamos a un dual, que puede ser una venlafaxina o una mirtazapina, de las dosis convenientes para poder controlar también los cuadros de ansiedad. La psicoterapia es fundamental, y acá, como ya les dije en la anterior diapositiva, desde el primer contacto con el paciente. Eso es fundamental. Al menos mediante la videollamada tiene que ser así. Y reconocer que el paciente tiene la suficiente motivación para continuar, ¿no? La hospitalización en casa, como les pongo acá entre comillas, es para evitar el contagio. Muchas veces he hecho yo hospitalizaciones en casa, he evitado que el paciente se exponga pues a ir al hospital y contagiarse, ¿no? Entonces ahí me he valido de la familia para que la familia me ayude a supervisar y controlar algunos estados emocionales. En terapias alternativas, solamente un poquito que les doy acá algunas pautas. El horario de sueño hay que regularlo, la dieta sana, los hobbies y pasatiempos en familia es fundamental. Los ejercicios físicos, esto es fundamental también, se ha remarcado mucho con mis pacientes. Las endorfinas, ustedes saben que se liberan con los ejercicios físicos, entonces de alguna manera también algunos han escuchado los beneficios. Psicoterapia también, la terapia de relajación y la meditación. Algunos consejos para contrarrestar la ansiedad, que es la última diapositiva que ya les estoy exponiendo esta tarde. Y tenemos acá, fíjense, qué consejos podríamos darle al paciente. Practicar estar en el momento presente. ¿Qué quiere decir? Que muchos pacientes se están preocupando por lo que va a venir mañana. No, señor, usted ubíquese en el momento actual. Es como ese dicho que dice, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Ese dicho también es muy interesante porque muchos pacientes antes de la hora ya se están angustiando, ¿no? Y justamente la ansiedad muchas veces es así, una ansiedad anticipada que se llama. Después programe un tiempo para preocuparse. Esto es importante, es como una descarga, como una especie de válvula de escape, ¿no? En el paciente, para programe un tiempo para preocuparse. Reconozca lo que puede controlar, eso es importante. Si ya no puede controlar, usted acuda a un especialista, inclusive a los médicos les decía eso. Si ya no puedes controlarlo, tengo que ver, es importante que te hagas ver por un especialista. Después acá participe en algo que cumpla, claro, es importante, ¿no? Porque ustedes se darán cuenta, muchos pacientes pues tienen dificultades, y el paciente con problemas psiquiátricos, muchos tienen esa dificultad que es la hipobulia, ¿no? La misma hipobulia hace que no cumpla, que no estén proactivos. Después tome un enfoque gradual, poco a poco, lógrelo. Bienestar espiritual, que en algunos casos muchas personas que tienen este contexto pues lo aplican. Y escriba un diario en otros casos, que también ha sido en algunos casos de mucho beneficio. Muy bien, entonces hasta acá hemos llegado y les doy las gracias. Y a ver si tenemos algunas preguntas de ustedes. Doctor, buenas tardes. Les saludo a Dios Flores, soy el representante de los delegados de promociones. Y me gustaría leerle algunas preguntas que nos han hecho llegar los alumnos. Me da tiempo de poderlas decir. Claro. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. Doctor, ¿cómo se debería actuar cuando una persona con una crisis de ansiedad nos contacta de ayuda? Dadas las circunstancias, puede hablar. Hay algunas pautas básicas. Habla despacio porque estás entrecortado. Habla despacio para que no se te entrecorte la voz. Ya, doctor.
¿cómo se debería actuar cuando una persona con una crisis de ansiedad nos contacta en busca de ayuda? Dadas las circunstancias actuales, solo se puede hablar por teléfono o redes. ¿Hay algunas pautas básicas en ese sentido? La comunicación hoy en día es remota, no hay otra, mis estimados, o la persona que hace la pregunta. Y la palabra en un médico, en un estudiante de medicina, es fundamental la palabra de poder es fundamental. Yo pienso que palabras tranquilizadoras, palabras que van a ayudar a que el individuo recobre su estabilidad va a ser importante al principio, ¿no? Que tenga fe, que de alguna manera decirle que le dé la oportunidad de apoyarlo, le dé la oportunidad de ayudarlo y lo vamos a lograr juntos, ¿no? En una alianza. Eso es importante. Yo entonces me reitero que la palabra del estudiante de medicina y del médico es fundamental, esas palabras de poder, ¿ya? Bien, doctor. Otra pregunta. Me dice, ¿cómo te puedes sobrellevar los estudios luego de haber perdido a 2 familiares cercanos en tan poco tiempo? ¿Cómo comunicar nuestra impotencia a los profesores? ¿Cómo se puede sobrellevar? No te escuché esa parte. ¿Cómo se puede sobrellevar? ¿Y cómo se puede sobrellevar los estudios luego de haber perdido a 2 familiares cercanos? Ah, ok, entiendo. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que tenía muchos colegas jóvenes que me consultaron y que los ayudé? Porque ellos se percataron que eran seres humanos, ¿no? Y así también puede haber en unos estudiantes de medicina que haya habido alguna situación penosa en ellos con la muerte de algún familiar y eso generó en ellos algún tipo de disfunción, puede ser académica, con falta de concentración, etcétera, pena, tristeza, etcétera. Entonces yo pienso que para eso son médicos del siglo XXI ustedes, que la psiquiatría no es algo soslayable, que la psiquiatría es algo que se tiene que integrar, que se tiene que incorporar al escenario de las especialidades. El médico psiquiatra es un amigo, el médico psiquiatra es un profesional, pero amigo, que puede ayudar inclusive a un estudiante de medicina y puede ayudar también a un colega médico. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los médicos dicen que somos los peores pacientes, porque tenemos esa característica de sobrevalorarnos o de ser autosuficientes. Entonces, en estos casos pienso que no, pienso que el estudiante de medicina o la persona que necesita de un apoyo psicológico o psiquiátrico, pues es importante que lo haga, ¿no? Cuando lo necesite. Sí, la siguiente. La última pregunta es, ¿el síndrome de Burnout es un estado de estrés crónico? ¿Cree que se ha incrementado en estudiantes universitarios en el contexto por la pandemia por COVID-19? Ajá. Pienso que sí. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que nuestro quehacer médico y quehacer, digamos, en el ambiente hospitalario muchas veces es piramidal. Entonces, muchos se recargan sobre los de menos, digamos, rango, por decir así, por ejemplo, en el interno o en el R1, el R2, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que es la estructura piramidal de un centro hospitalario, de una estructura organizacional como tal, que hace que algunos sujetos, algunas personas, pues tengan este síndrome, ¿no? del burnout. Entonces, yo pienso que sí, efectivamente, esta situación ha creado mucho desasosiego, mucha desazón, sobre todo en los jóvenes que recién están
digamos, realizando pues sus primeros años de ejercicio profesional, ¿no? El médico joven, por decir así. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Nos han hecho llegar compañeros. Eso sería Ajá. respecto. Ok. Nuevamente, agradecemos a la ponencia del día de hoy, que ha sido muy provechosa para todos nuestros compañeros. Y bueno, agradecemos a los participantes también por haber estado aquí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias.